Bien, muy buenas tardes, estudiantes del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Eh, Vamos a iniciar el CIPAS 1 de esta tarea 2, dando continuidad a lo que se trabajó en la webconferencia de la semana pasada. En esa webconferencia expliqué las temáticas y el desarrollo de los ejercicios 1 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a trabajar lo que corresponde a las temáticas de solución de triángulos oblicuángulos, perdón, rectángulos. Y el viernes trabajaremos lo que corresponde a lo que es solución de triángulos oblicuángulos, ¿de acuerdo? También un momentico. Listo. Bien, entonces, ¿me confirman por favor si me están escuchando bien? Listo, muy bien. Gracias por responder. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Listo, y estoy compartiendo mi pantalla. Voy a cerrar cámara un momento para no consumir datos. Ya. Listo. Bien, entonces como les decía, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con la solución de triángulos rectángulos. Entonces voy acá, tengo una presentación, voy a compartírsela. ¿Listo? Entonces, ¿está? Bien. Eh, Perdón, espera que esta cuestión. Listo. Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a trabajar en esta bueno, más que conferencia, pues es CIPAS, porque este encuentro pues solamente cité a los estudiantes que tengo asignados en este periodo. Vamos a mirar lo que tiene que ver con la temática del ejercicio 3 que corresponde a la solución de triángulos rectángulos, ¿de acuerdo? Resulta que nosotros tenemos, sabemos que hay dos tipos de triángulos con respecto al ángulo. Nosotros tenemos que existen los triángulos que se llaman rectángulos, que es el objeto de estudio del CIPAS de hoy, ¿cierto? Esos triángulos tienen la característica de que tienen un ángulo recto. Y un ángulo recto, por eso llaman rectángulos, un ángulo recto hace referencia a exactamente un ángulo de 90 grados. Para yo representar gráficamente un ángulo de 90 grados, utilizo dos segmentos que forman 90 grados y para indicar que forman 90 grados, le hago un cuadrante en esa intersección de esos dos segmentos. Si yo uno los extremos opuestos o que quedan libres de la intersección con otro segmento, pues se forma lo que conocemos como un triángulo rectángulo. Características importantes de los triángulos en general, que cuando yo tengo, vamos a, digamos, empezar a etiquetar, vamos a llamar este vértice, por ejemplo, A, este vértice lo vamos a llamar B y este vértice lo vamos a llamar C. Siempre que yo sume el valor de los ángulos que se forman en cada uno de los tres vértices de todo triángulo, llámese rectángulo o llámese oblicuángulo, eso siempre me tiene que sumar 180 grados. Este es un teoremita que tenemos que tener en la mente, tenemos que tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, según eso, por ejemplo, según la información que les acabo de dar de la suma de los triángulos rectángulos, si yo tengo este triángulo, ¿cierto? Y a este triángulo le hago este símbolo, yo ya tengo que identificar que esto que está aquí es de 90 grados. Vamos a suponer que teniendo esta referencia, entonces yo tengo que el ángulo A vale exactamente 90 grados. Vamos a suponer que el ángulo B, en este caso, vale
48 grados y vamos a suponer que desconozco el ángulo del vértice C. Entonces, si yo aplico el principio que me dice que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C, eso me da 180 grados. Sabemos que el ángulo A vale 90 grados. Según la información de esto, este ángulo mide 48 grados. Y entonces aquí la incógnita va a ser este ángulo C, ¿cierto? Si hacemos esta sumita muy sencilla. Esa sumita pues me da 138 grados. Y entonces si yo lo miro como una ecuación, pues lo que hago es despejar, ¿no? Esto que está sumando lo paso a restar. ¿Listo? Y pues hago ese cálculo. Entonces, en este caso, este cálculo me da aquí que esto mide 42 grados. O sea que este ángulo C mide 42 grados, según este ejemplo que estoy haciendo acá. Perdón, 48, ¿sí? Sí, sí estoy bien. ¿Listo? Bien, este sería, digamos, el primer concepto, el primer teoremita que necesito o que estamos viendo. ¿De acuerdo? Preguntas sobre ese primer teoremita. Ahí, digamos, lo que tenemos que tener presente es que la suma de los tres ángulos de todo triángulo, ángulos internos, siempre da 180. Hasta ahí creo que no hay problema, ¿cierto? Obviamente, antes de que abordar el ejercicio, tenemos que conceptualizar, contextualizar algunos elementos para poder comprender de lo que se va a explicar del ejercicio. ¿Preguntas de esta primera partecita? Listo, creo que no. Listo, sigamos entonces. No veo preguntas. Listo. Bien. Bueno, sigamos conceptualizando. Entonces, en un triángulo cualquiera, pues siempre vamos a tener, en el caso particular, pues el triángulo rectángulo tiene 90 grados, pero siempre vamos a tener tres ángulos internos, siempre, en todo triángulo, ¿cierto? Que son los que están acá dibujados, y siempre vamos a tener tres lados, ¿de acuerdo? Creo que eso lo tenemos claro. Ahora, ¿qué significa cuando me dicen solución de triángulos? Entonces, cuando a mí me dicen, me dicen que solucione un triángulo o solución de triángulos, quiere decir que me están diciendo, bueno, determíneme el valor de los lados y determíneme el valor de los ángulos. Eso hace referencia cuando me dicen a mí que solucione un triángulo, ¿de acuerdo? Para esa solución de triángulos, ¿cierto? Hay unas herramientas, es decir, para poder determinar estos valores de estas características del triángulo, existen unas herramientas. Esas herramientas, para el caso de los triángulos rectángulos, son, o vamos a utilizar dos en particular. Uno que es el teorema de Pitágoras y otro que se llaman las relaciones trigonométricas. ¿De acuerdo? Tengan presente que esto es solo para triángulos rectángulos. Ojo, listo, ojo con eso. ¿Listo? Entonces ahora la cuestión es, ¿cómo se aplican estas dos reglitas? Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar con el teorema de Pitágoras. Yo sé que ustedes lo han visto. Entonces lo que me dice el teorema de Pitágoras es que si tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Vamos a empezar a llamar estos lados así. Este es A mayúscula, este es A minúscula, el que está enfrente. Si este yo le había puesto B mayúscula, el del frente es B minúscula. Y si a este le había puesto C mayúscula, este es C minúscula. Entonces, lo que me dice el teorema de Pitágoras es lo siguiente.
que este señor que está aquí, que tiene un nombre, ¿cierto? Que es hipotenusa. Porque ¿quién es la hipotenusa? El lado que está enfrente del ángulo de 90 grados. Y ese señor B y C se llaman los catetos. Entonces, lo que me dice el teorema de Pitágoras es lo siguiente, es una relación muy sencilla, que si usted coge y eleva al cuadrado el valor de la hipotenusa, eso tiene que ser igual al valor de un cateto elevado al cuadrado más el valor del otro cateto elevado al cuadrado. ¿Sí? Sencillito. Eso dice el teorema de Pitágoras. Es más, y ya pues los vamos a empezar a aplicar. Entonces, de una vez, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver, en este tipo de ejercicios pueden pasar dos casos. El primer caso, vamos a llamarlo caso 1. Ese caso 1 lo vamos a llamar determinar la hipotenusa. Entonces, supongamos que tenemos este señor de acá. Que esto sea 3 centímetros, que este sea el ángulo recto y que este sea la hipotenusa. Entonces, cuando yo planteo el teorema de Pitágoras, si hago la comparación con esta estructura general o esta representación general, yo hago la analogía, esto viene a ser el lado C y esto viene a ser el lado B. Entonces, si yo escribo el teorema de Pitágoras, la formulita, ¿cierto? Y empiezo a reemplazar, pues me va a quedar B al cuadrado, en este caso 4 centímetros, más C al cuadrado, en este caso 3 centímetros, ¿cierto? Hago las operaciones respectivas. 3 al cuadrado es 3 por 3, perdón, 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Centímetros al cuadrado, pues centímetros al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9 centímetros al cuadrado. Esta suma, 16 centímetros cuadrados más 9 centímetros cuadrados, me da 25 centímetros cuadrados. Y como yo requiero quitar este exponente 2, porque el objetivo es determinar la hipotenusa, y acá dice hipotenusa al cuadrado, saco raíz y saco raíz. Y entonces, al sacar raíz, se cancela este señor con el radical y me queda que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 25 centímetros al cuadrado, la cual es 5. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 da 25. Y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, pues es centímetro. Entonces, en este ejemplo, quiere decir que la hipotenusa vale 5 centímetros, ¿de acuerdo? Por ahora solamente estamos mirando aplicando el teorema de Pitágoras. eh, Y el teorema de Pitágoras se utiliza solamente para calcular bien sea la hipotenusa o bien sea los catetos. El teorema de Pitágoras no me permite calcular los ángulos. Para los ángulos vamos a utilizar las relaciones trigonométricas. ¿Listo? Es preguntas de del primer casito. Listo, Sergio. Entonces seguimos acá. Ahora vamos a mirar caso 2. Espera que hay personas que quieren ingresar, creo. Listo, entonces el caso 2 es lo contrario. Vamos a determinar un cateto, cualquiera. ¿Listo? Entonces supongamos que tenemos este triángulo rectángulo, este mida 10 metros, ¿cierto? Que este, por ejemplo, mida, no sé, 8 centímetros, 8 metros, perdón, que este sea el ángulo recto y que esta sea la incógnita. En el esquema que estamos trabajando, esto sería C, ¿cierto? Entonces, organizamos la información. Recuerden que esto es la hipotenusa. El B, según la estructura del dibujo que hicimos acá, mira, el B en este caso vale 8 metros, es un cateto, y el C en este caso pues es la incógnita y también es un cateto. Entonces necesito determinar este señor.
planteo el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Reemplazamos valores, ¿cierto? Reemplazamos valores, sería 10 metros al cuadrado es igual a B, en este caso, 8 metros al cuadrado. Y la incógnita, pues que es C. Ahora voy a empezar a despejar. Acá sí tenemos que despejar. En el anterior no tuvimos que despejar, fíjense. Acá solamente elevamos al cuadrado, sumamos y listo. Aquí tengo que empezar a despejar. Entonces voy a empezar a resolver esto. 10 metros al cuadrado es 10 por 10, 100. Metro, pues al cuadrado es metro cuadrado. 8 por 8 es 64. Metro cuadrado es metro cuadrado. Y aquí tengo C cuadrado. Este señor que está sumando va a pasar a restar. ¿Listo? Y el C cuadrado queda solito en el lado derecho. Ahora hago esta resta. Esta resta pues da 36 y como la unidad en común son metros cuadrados, esto quedan metros cuadrados. En el lado derecho pues sigue quedando C cuadrado. Ahora, para poder quitar este cuadrado, tengo que sacar la raíz, tengo que sacar la raíz. Cuando saco raíz, este cuadrado se va con el radical, me queda que el C, saco la raíz de 36, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 36? Ese número es 6, 6 por 6 da 36, y la raíz cuadrada de metro cuadrado pues es metro. Eso quiere decir que en este caso el valor del cateto C vale 6 metros, ¿de acuerdo? Entonces, ya miramos rápidamente los dos casos, los dos posibles casos de la aplicación del teorema de Pitágoras, que son cuando quiero calcular la hipotenusa y cuando quiero calcular uno de los catetos. ¿Listo? Entonces, los primeros dos casos, o la primera temática. Preguntas a ver. Correcto, 6. O sea, preguntas a ver de la... No sé si de pronto alguien quiera a través del audio hacer una pregunta o qué. De lo que se ha explicado, a ver. O está bien, está claro. Listo, Mariela. Ahorita lo contextualizamos en el ejercicio 3 y nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo que estamos o lo que estoy explicando. Bueno, entonces continuemos. Vamos a la segunda parte. La segunda parte hace referencia a lo que es esa herramienta que me permite a mí calcular los ángulos. Entonces, esta herramienta del teorema de Pitágoras me permite a mí calcular los lados. Pero recuerden que resolver un triángulo rectángulo es determinar tanto lados como ángulos. Entonces tenemos que buscar otro mecanismo que me permita a mí calcular los ángulos. Ese mecanismo recibe el nombre de las relaciones trigonométricas. Vamos a trabajar en el curso por ahora las básicas, que son tres, que yo sé que ustedes también las han escuchado, que son seno, que es coseno y tangente, ¿vale? Ahora, ¿qué son las relaciones trigonométricas? Simplemente es lo siguiente. Primero que todo, hay que tener claro, muchachos, que es que esto solamente es para triángulos rectángulos, al igual que el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ojo con eso. Nosotros, lo que estamos mirando hoy, las estrategias que estamos mirando hoy, o reglas, solamente es para triángulos rectángulos. El viernes vamos a mirar las reglas o mecanismos o herramientas para triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces, ubiquémonos en ese contexto. Bien, listo. Entonces, retomando, tenemos seno, coseno, tangente, pero entonces la pregunta es, ¿qué significa eso de que seno, coseno, tangente? Pues no es más que lo siguiente. Como bien sabemos, en un triángulo,
¿cierto? Tiene tres lados, triángulo rectángulo. Este lo llamé A, este lo llamé B, este lo llamé C, este ángulo lo llamé C mayúscula, este vértice lo llamé mayúscula y este vértice lo llamé A mayúscula. Resulta que en los triángulos rectángulos, los matemáticos pues de la época, cuando empezaron a hacer el estudio de los triángulos rectángulos, se dieron cuenta que para triángulos que eran semejantes, que presentaban alguna proporcionalidad, si cogían y empezaban a dividir entre sí dos valores de los lados, bien sea la hipotenusa y este cateto, bien sea la hipotenusa y este otro o el otro cateto, tomando como referencia uno de los dos ángulos diferente al ángulo 90 grados, ellos se dieron cuenta a que llegaban a valores siempre similares o iguales y a eso les puso el nombre de relaciones trigonométricas. Trigonométricas porque es una figura de tres que tiene tres lados. Entonces, para ese caso, entonces ellos empezaron a colocarles nombres y esos nombres pues fueron los que están aquí, seno, coseno y tangente. ¿Listo? Vamos a empezar con la relación seno. La relación seno me dice a mí que es cuando usted coge de un triángulo rectángulo, ¿cierto? Coge el triángulo rectángulo, voy a hacerlo en este caso acá. Y usted primero que todo tiene que definir un ángulo. ¿Listo? Uno de los dos ángulos que no sea el ángulo 90 grados. Y entonces si usted coge, define cuál es el ángulo que va a trabajar, en este caso va a trabajar el ángulo B, y toma el valor de la longitud del cateto opuesto al ángulo y lo divide sobre la hipotenusa, eso se conoció o se conoce con el nombre de seno. Resulta que si usted ahora coge la longitud del cateto adyacente y lo divide sobre la hipotenusa, eso le pusieron el nombre de coseno. Y finalmente, si usted coge el valor del cateto opuesto al ángulo, ¿no? Y lo divide sobre el cateto adyacente, a eso lo llamaron tangente. Y esas son las tres relaciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlas aquí. ¿Qué significa cada una de ellas con respecto a este triángulo rectángulo? Entonces, tenemos que el seno, cuando ya vamos a aplicarla, simplemente escribimos sen, escribimos la expresión o el valor del ángulo, en este caso es b, y vamos a colocar arriba la letra que representa el cateto opuesto, es decir, la letra del lado que está enfrente del ángulo de referencia. El lado que está enfrente, en este caso es la letra B. Y la hipotenusa siempre va a ser, en este caso, el cateto, el lado más largo, es decir, el lado en este caso que está enfrente del ángulo de 90 grados. Para el coseno, entonces me dicen que es el cateto adyacente, es decir, el cateto que está pegadito al ángulo B, en este caso es el valor de C, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser en este caso A. Y finalmente, para la tangente escribimos solamente tan, el ángulo, y me dice el cateto opuesto al ángulo B es B minúscula, sobre el cateto adyacente, que en este caso pues es C. Vamos a hacer eso con numeritos. Vamos a hacerlo con los numeritos, con los dos triángulos que acabamos de trabajar. Sería como un ejemplo 3. Entonces tengo este triángulo. Recuerden, cuando hicimos el teorema de Pitágoras, esto era, creo que esto era 3 centímetros, esto era 4 centímetros y esto era 5 centímetros. Este es el ángulo 90 grados y este es el lado, el ángulo B. ¿Listo? Entonces vamos a tomar como referencia este lado, este ángulo del vértice B. Entonces, teniendo en cuenta eso, 5 centímetros es la hipotenusa. Siempre el que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. 3 centímetros es el que está pegadito al ángulo. Como está pegadito, se llama cateto adyacente.
¿Listo? Y 4 centímetros es el que está más lejos. O sea que ese es el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, por ahora las vamos a formular, simplemente. Empecemos a formularlas. El seno del ángulo B es, recuerden, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo es, ¿cuánto vale el cateto opuesto? 4 centímetros sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 5 centímetros. Por ahora solamente la vamos a plantear. Ahora, el coseno de B es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Aquí está, 3 centímetros. Sobre la hipotenusa, 5 centímetros. Y finalmente, la tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, pues tengo que es, el cateto opuesto es 4 centímetros y el cateto adyacente son 3 centímetros. Esto por ahora la estamos definiendo, no estamos solucionando nada, solo definiendo. ¿Listo? Listo. Listo, no hay problema, José Luis. Bien, entonces, retomando, tenemos seno, coseno, tangente, solamente se aplica a triángulos rectángulos. El seno es cateto opuesto sobre cateto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Tomamos un ejemplo del triángulo rectángulo de catetos 3, 4 y de hipotenusa 5 centímetros. Tomamos el ángulo B. De ese ángulo B, el que es el cateto que es opuesto era el de 4 centímetros, ¿cierto? Y el adyacente era 3 centímetros, ¿de acuerdo? ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a tomar otro triángulo, un ejemplo 4, y este quiero que lo hagan ustedes. O sea, aún no vamos a solucionar nada todavía. Tengo acá 10 centímetros, aquí tengo 8 centímetros y recuerden que este nos dio 6 centímetros. Entonces, según ese triángulo, quiero que me digan y voy a tomar como referencia, en este caso, este ángulo, que yo lo llamé C. Entonces, quiero que me digan quién es la hipotenusa. Empecemos por que me digan quién es la hipotenusa. Díganme en el chat de ese triángulo rectángulo quién es la hipotenusa de esos tres. 10, muy bien, excelente, muy bien, empezamos bien. 10, correcto. Eso es lo primero que tenemos que hacer, identificar los valores, 10 centímetros. Listo, muy bien. Ahora, tomando como referencia, ojo, acuérdense que estamos tomando como referencia el ángulo C, ¿no? Entonces, ¿quién es el cateto opuesto a ese ángulo C? Recuerden que el opuesto es el que está más lejos a C. ¿Quién sería el opuesto al ángulo C? 6, muy bien, excelente, perfecto, 6 centímetros. ¿Listo? Y el cateto adyacente, pues ya es el que está pegadito a C. Y igual ya no tenemos más, tenemos 3 datos, ya utilizamos 2, pues el tercero tiene que ser el adyacente. ¿Listo? ¿Clara esa clasificación? ¿Se entiende cómo clasificamos? Listo. Ya entendiendo eso, podemos, en el buen sentido de la palabra, jugar con las relaciones trigonométricas, porque las relaciones sí ya están completamente definidas. Entonces, si yo les digo, bueno, díganme cuál es el seno de C. Y recuerden que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ustedes qué me escriben? Que el seno de C es igual a quién. ¿Quién sobre quién? ¿Qué número sobre cuál otro número? 6 sobre 10. Perfecto, muy bien. Es así de sencillo. Opuesto que es 6 sobre adyacente que es 10. ¿Listo? Coseno, ¿quién sería? Recuerden, cateto adyacente sobre hipotenusa.
8/10, perfecto. ¿Y tangente que es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Correcto, José Luis. Sí. 6/8. Muy bien. No es más, listo, ya. Ya tenemos las herramientas ya conceptualizamos. Ahora, vamos al siguiente pasito. ¿Listo? El siguiente pasito es ya resolverlas. Entonces, por ejemplo, volvamos al triángulo. Este era 8, este era 6 y este era 10. Y entonces me preguntan, bueno, dígame cuánto vale ese ángulo entonces. Ah, listo. Entonces yo ya sé que el seno de C es, ustedes ya me dijeron que era el cateto opuesto, es decir, 6 centímetros sobre la hipotenusa que son 10 centímetros. Entonces cancelo los 10 centímetros, ¿cierto? Aquí ya vamos a empezar a operar, ¿listo? Entonces, seno de C, esta división, bueno, no la vamos a hacer, vamos a dejarla indicada. Y ojo que aquí viene una cuestión que quiero que me presten mucha atención porque es algo que de pronto no recordamos. A mí me están preguntando por el valor del ángulo C, pero acá dice el seno del ángulo C. Son dos cosas diferentes. O sea, yo necesito saber cuál es el valor de esto, pero solito, sin la función, sin la función seno. Entonces, para yo quitar la relación seno, tengo que hacer lo siguiente. Al lado izquierdo voy a aplicar la función inversa del seno, que es seno a la -1 o arcoseno. Y lo que yo hago en el lado izquierdo, lo tengo que hacer también en el lado derecho. ¿Listo? Este pasito se entendió. Voy a subrayar lo que coloqué en ambos lados igual. Si yo tengo coseno y quiero quitar coseno, pues aplico coseno a la -1. Si tengo tangente y quiero quitar tangente, pues aplico tangente a la -1 en ambos lados. ¿Esa partecita se comprende? Listo, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora, siguiente pasito. Como estas dos funciones son inversas, ellas se van a eliminar entre sí y me van a permitir que el ángulo quede solo. ¿Listo? Y el siguiente paso es tomar su calculadora, ¿sí? Se va a fijar en su calculadora que el modo de los cálculos esté en modo grados. El modo grados usted sabe que está en modo grados porque en la parte superior aparece entre un recuadro negrito la letra D mayúscula, que hace referencia a la palabra grados, pero en inglés, ¿cierto? Y entonces oprimo la tecla Shift y la tecla, venga, miramos esa parte acá, venga, a ver si puedo mostrarles una calculadora en línea. A ver si me aparece lo más real posible. Pero estoy tratando de buscar uno que me muestre la imagen más parecida a una calculadora real. Tampoco. ¿Qué le pasó a esto? Es tan chévere, pero no. Carambola, ¿qué hice? Mm, mm. Bueno, no sé qué hice. Bueno,
¿Cómo quito esto? Caramba, ¿qué hice ahora? Bueno, no sé qué hice ahí. Listo. Entonces, les decía, oprimimos la tecla Shift, C, ¿no? Ahí se abre un paréntesis, oprimimos el 6, dividido en 10 y le damos igual. ¿Cuánto les dio eso a ver en sus calculadoras? Correcto, correcto. 36,86 grados. Entonces, cuando hago eso, esto me da a mí que el ángulo da 36,86 grados. Este ángulo de acá. ¿Listo? Y entonces, si yo sé que este mide 36, este mide 90 porque es un ángulo recto, ahora les pregunto, ¿cuánto vale el ángulo beta? Si el ángulo A vale 90 porque es recto, el ángulo C vale 36,86, entonces ahora les pregunto, ¿cuánto vale el ángulo B? Sin necesidad de aplicar relaciones trigonométricas, ¿cómo harían ustedes ese cálculo ahí? Caramba, ¿qué es esto? Cierro esto. Creo que ya lo quité. Listo. Exacto, Sergio. ¿Cómo hiciste el cálculo? Correcto, 36 más 9 sería al revés, María. A 180 le restamos la suma de 36,86 más 90. ¿Listo? Bien. Ya con eso podemos empezar a explicar el ejercicio 3. Preguntas a ver. Correcto, sumé lo que tenía y le resté. Listo, correcto, correcto. Porque la suma de los tres ángulos da 180. Preguntas a ver. No sé si de pronto alguien quiere activar el micrófono y le habilito el micrófono por si quiere hacer la pregunta. Ay, gracias. Miramos a ver. Pero en este emulador. Bien, porque no, no lo puedo porque es un ejecutable. Listo. Sí, no, este no lo puedes cargar acá, Roberto. Gracias. Pero preguntas, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, vamos a mirar ya el ejercicio. ¿Listo? Bien, creo que no hay preguntas. Listo. Entonces seguimos. Entonces, este es el ejercicio. ¿Listo? Entonces, fíjense lo siguiente. En este ejercicio, antes de leerlo, fíjense que acá tenemos un triángulo este que está formado por estas líneas, que es oblicuo ángulo, pero tenemos que este triángulo lo están formando dos triángulos rectángulos. Si tomo
La figura la analizo, este triángulo de la izquierda es un triángulo rectángulo y este de la derecha también es un triángulo rectángulo. O sea que si yo analizo por separado los dos triángulos, puedo aplicar lo que acabo de ver para resolverlo. ¿Listo? Bueno, ahora recuerden que el número lo cambiamos por un dígito entre 1 y 5. Yo voy a trabajar con el número 6. Si trabajo con el número 6, quiere decir que esto vale 66 grados y que esto mide 46 grados. ¿Listo? Ahora, como esto es un ángulo de 90 grados, hago el dibujito del cuadrante para indicar que son 90 grados. ¿Listo? Ahora, como este es un triángulo rectángulo, y de hecho cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos internos siempre suma 180, ¿cuánto mide este ángulo de acá? O sea, no he leído nada, simplemente estoy analizando el triángulo por ahora. ¿Cuánto mide? Si este es 60, el ángulo 90, ¿cuánto mide ese de arriba? ¿Cuánto mide? Correcto, muy bien. 24, correcto. Listo, ahora sí le damos el ejercicio. Dice, un poste de energía de alta tensión mide 14 metros. Acá está. Y deberá ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarlo, el cargador manifiesta que dos templetes deben quedar a 66 grados según mis datos y 44 grados respecto al piso. Aquí están. Uno de los empleados realiza el siguiente diagrama y se hace las siguientes preguntas. ¿Cuál es la distancia entre los dos anclajes? Es decir, ¿cuánta distancia hay entre este punto y este punto? Si esta es la pregunta A. ¿Y cuál es la longitud del cable que se debe utilizar para los dos templetes? Es decir, la pregunta B, yo tengo que decir cuánto es la suma entre A más B, según estas dos letras que están acá. ¿Se entiende lo que preguntan? Listo. Entonces, continuemos. Bien, entonces mira, voy a dibujar los dos triángulos por separado. Este sería un triángulo, que esto mide 14 metros, esto mide 66 grados, este es el ángulo recto, y esta la vamos a llamar una distancia 1. Esta es A. Voy a dibujar el otro triángulo, que es este, que según esto, este ángulo es de 46 grados, según mis datos, este es el de 90, este también mide 14 metros porque comparten el poste, y este es el lado B, y esta distancia la voy a llamar la distancia 2. Preguntas del dibujo, a ver. Correcto, sería sumar los adyacentes para la primera y para la segunda la hipotenusa. Correcto, es una otra forma de verlo, Sergio. Muy bien. Entonces, tenemos que determinar el valor de la distancia 1 y el valor de la distancia 2. Es decir, lo que me están preguntando en A es cuánto suman estas dos distancias. ¿Listo? Y entonces vamos a empezar. Vamos a llamar a este triángulo el triángulo 1 y a este triángulo vamos a llamar el triángulo 2. Entonces, para el triángulo 1, ¿cierto? Pregunto, ¿quién es la hipotenusa? Tomando como referente el ángulo de 66 grados. ¿Quién es la hipotenusa para el triángulo 1? ¿Qué letra? Ah, perfecto, muy bien. ¿Quién es el cateto adyacente? Recuerden que estamos tomando como referencia 66 grados, ¿no? Correcto. Ah, pero ¿quién es el adyacente? Correcto, muy bien, de uno. Excelente.
Listo. ¿Y quién es el cateto opuesto? Ya pues no tenemos opciones, sino que sería 14 metros. ¿Listo? Bueno, entonces mira, importante. Ah, el ángulo pues es 66 grados, ¿no? Listo. Entonces mira, yo quiero determinar el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto y conozco el ángulo. ¿Cuál de las relaciones trigonométricas incluye cateto adyacente y cateto opuesto? Tangente, listo, ya respondimos. Excelente, muy bien, estamos muy bien. Entonces, yo tengo que la tangente, recuerden que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En particular, la tangente del ángulo que es 66 grados. ¿Qué números son? ¿Me los dictan, por favor? ¿O qué expresiones? ¿Quién colocó arriba? ¿Qué dato o qué número? O escríbanme de una vez el cociente ahí en el chat. 14 sobre CA. Pero Sergio, recuerda que 14 es la hipotenusa y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En la tangente no me nombran la hipotenusa. Voy a mostrarles otra vez la información. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Corrección. Correcto. No. A ver, muchachos, a ver. Háganle con más calma, mira. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El tangente, digamos, el ángulo, ¿no? El ángulo es 66 grados. ¿Cuál es el opuesto a 66 grados? En este caso son 14. Yo sé que ahí ya me lo escribió bien, creo que Milton. No, Jesús sí lo escribió bien y Roberto también lo escribió bien. ¿Listo? Sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente es de 1. ¿Listo? Entonces, tenemos entonces aquí ya un poquito más claro. Serían 14 metros sobre de 1. Entonces vamos a empezar a despejar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Listo? Y esto que está aquí multiplicando lo vamos a pasar a dividir. ¿Listo? Y vamos a hacer este cálculo en la calculadora. 14 sobre la tangente de 66. Bueno, otra vez con cualquiera de estos. No, esta no. Se me hicieron ahora. Listo, vamos a trabajar esto. Listo, entonces mira, fíjense lo siguiente. Ustedes deben tener presente que la calculadora está en modo grados. Acá, modo grados de eje. Entonces digo 14 dividido en la tangente de 66, cierro paréntesis, igual. Eso me dio 6.23. O sea que este dato es 6.23. Las unidades son metros. ¿Listo? Ahora, de manera similar, quiero que ustedes me calculen de 2. Este ángulo recuerden que es 46 grados, esto es 90, esto es 14 metros, esto es de 2, esto es A, perdón, B. Entonces, en este triángulo 2, B es la hipotenusa, 14 metros que es el adyacente o el opuesto. ¿De 2 quién es en este triángulo?
14, correcto, sí, pero me está hablando de 14, qué pena. 14 es el opuesto. Y de 2 es el adyacente. Entonces, mira, lo mismo. Quiero calcular de 2 y conozco el cateto opuesto. Entonces, vuelvo otra vez a utilizar la función, la relación trigonométrica tangente, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para el caso particular, tengo el ángulo de 46 grados, listo. Entonces, termínenlo y me dicen cuál es el resultado. ¿Listo? ¿Cómo van? Voy a copiar acá en el chat y voy a poner este dibujo, a ver, para poder ver lo que escriben. Listo, entonces determínenme ahí o sea, continúen el ejercicio y díganme en cuánto vale de 2. Ustedes solitos. Trece cuarenta y uno, Zaida, verifica, por favor. Voy a continuar, ¿listo? El cateto opuesto, acá está escrita la información, 14 metros. El cateto adyacente es de 2. Entonces, despejo, ¿cierto? Esto está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora, esto está multiplicando, pasa a dividir. Y esa división me da 13.5 aproximadamente. ¿Listo? Exacto, Sergio, muy bien. Listo. O sea que para responder a la pregunta A, que era cuál la distancia entre estos dos anclajes, según el dibujo que yo acabé de hacer es de 1 más de 2, que fueron 6.23 metros más 13.51, 55, bueno, 5 metros.
Hago esa sumita me da a 51, sí. Esa sumita me daría 4, 5 más 2, 7, 6 más 3, 9, 19,74 metros. ¿Listo? Bueno, ya a ustedes les queda de tarea entonces determinar el resto. O sea, la parte B es la tarea que les voy a dejar. Pero es muy sencillo, muchachos. Mira, entonces mira, ya en este momento yo ya puedo trabajar con toda la información que tengo. ¿Qué información tengo? Tengo mucha información, bastante. Tengo que esto es 66 grados, que este es el de 90, que aplicando el principio que dijimos al inicio, que la suma de los ángulos internos da 180, esto me da 24. Recuerden que este lo llamamos triángulo 1. De este triángulo 1, este nos dio 6,23 metros. Sabemos que esta altura es de 14 metros. Y entonces, en este caso, en la parte B, me piden determinar la longitud de este cable más la longitud de este cable. Por ahora estamos haciendo esta primera parte. Entonces, necesito determinar el valor de A. Entonces, yo lo puedo determinar de dos maneras. Primero, yo puedo seguir aplicando las relaciones trigonométricas si quiero, ¿cierto? O tengo otra opción, que fue lo primero que vimos, el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿por qué aquí ya puedo utilizar el teorema de Pitágoras? Porque ya tengo el valor de los catetos y tendría que hallar la hipotenusa. ¿De acuerdo? Eso ya les queda tareita. ¿De acuerdo el proceso que tienen que realizar? Listo. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la comprobación en el GeoGebra. Vamos a mirar cómo hacemos la construcción de esa situación haciendo uso del GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos. Sergio creo que está escribiendo algo, esperemos a ver. En caso, sí, claro, Sergio. En caso, sí, si no, puedes usar teorema de Pitágoras, si no quieres, puedes usar entonces las relaciones trigonométricas. En este caso, puedes usar seno o coseno. Y de hecho, es la que tienes que usar una de esas dos. ¿Por qué? Porque es la única que tiene la hipotenusa, ¿no? Esas dos tienen hipotenusa. Entonces, para calcular esta parte B, no podríamos utilizar tangente, porque en la tangente no aparece la hipotenusa. ¿Ok? Listo, muy bien. No, pero está muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a nuestra herramienta, GeoGebra Clásico. Y vamos a empezar a explorar cómo podemos nosotros simular esa situación. Listo. Entonces empezamos. Voy a minimizar un poco esto. Recuerden que para minimizar oprimimos clic sobre el plano cartesiano, posterior con la tecla control sostenida, movemos el scroll del mouse, la ruedita, y podemos reducir o ampliar. O puedo con el clic sostenido correr. Listo. Entonces vamos a empezar a colocar la información. Voy a traer este dibujo. Espérate. Bueno, pero busco uno que no esté tan rayado. Este. Listo. Entonces ahí está. Listo. Estos puntos los voy a borrar. Listo. Entonces mira, lo primero que voy a hacer es este poste. ¿Por qué? Porque es el dato conocido. Entonces voy a hacerlo que quede entre el punto 00 y este punto que es 0,14. Entonces escribamos eso. Paréntesis 0,0, paréntesis 0,14. Listo. Ahí está el poste. Ahora va a ser un segmento entre estos dos puntos. Segmento entre estos dos puntos. Y efectivamente ese segmento mide 14. Voy a hacerlo como parecido, voy a colocarle un tono como café y voy a colocarlo en un estilo, un trozo, el trozo, no, el grosor, que sea bien grueso para simular ahí que ese es el poste. ¿Listo? Bien.
Hasta hay preguntas a ver de la construcción. Creo que no. Preguntas a ver de la construcción. Espero que alguien levantó la mano. Eh, no, Saida ya la bajó. Listo. Bien. Listo. ¿Preguntas hasta aquí de la construcción? Creo que no. Bien. Listo. Ahora, necesito que presten mucha atención a esta partecita. Voy a correr esto un poco más para acá. Mira, voy a empezar a construir estos triángulos. Entonces, mira, este es 66, este mide 90 y este mide 24. El ángulo que voy a empezar a trabajar o a dibujar es este de 24 grados. ¿Por qué? Porque es el que está pegadito al poste y el poste es el dato conocido. ¿Listo? Este 66 grados no sabría si lo pongo aquí en -10, acá, no. Pero en cambio este de 24 grados sé que sale desde acá, desde la parte más alta del poste. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Mira, venimos acá y vamos a seleccionar donde dice ángulo dada su amplitud. Mire que cuando usted le da o digamos, usted se mueve sobre alguna de las opciones, aquí en la parte inferior izquierda le aparece qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces, mire, en ángulo dada su amplitud, usted tiene que seleccionar el punto lateral, selecciona después el vértice y luego defina la amplitud. Entonces, el punto lateral o el lado es este, el vértice va a ser este porque yo estoy diciendo que quiero que empiece, que medirlo desde acá a los 24 grados y el ángulo va a ser 24. Entonces, selecciono, clic en A, clic en B y ahora tengo que medir cuánto fue, 24 grados. Y fíjese que me da la opción de Colombia en sentido antihorario o en sentido horario, medido desde este poste. Entonces, en sentido antihorario quiere decir que va en contra de las manecillas del reloj y en sentido horario, pues que va a favor. En este caso, debe ser horario. ¿Listo? Mira, ¿ves? ¿Por qué tiene que ser horario? Para que me queden los 24 grados por este lado. ¿Listo? A ver, preguntas de este proceso, a ver. Entonces recuerden, lado, vértice y ángulo. Decir si es horario o antihorario. Horarios a favor de las manecillas, antihorario en contra. Bien, creo que no. Listo, entonces sigamos. Bien, entonces mira, cuando yo hice eso, me apareció este puntico, que se llama, en este caso, A'. Ese puntico es un puntico que está sobre esta línea, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer ahora, ojo con este pasito, es trazar una semirrecta desde este vértice y que toque este punto. Entonces vengo acá, acá en la tercera, y selecciono semirrecta. Punto extremo, luego otro de la semirrecta. Clic en el punto B y después aquí. ¿Listo? Bien. ¿Listo? Ahora, preguntas de ese segundo pasito. ¿Sí me están siguiendo, muchachos, en la construcción? Si lo están haciendo simultáneamente, me parece excelente también. Sería muy bueno. Listo. ¿De pronto sí lo están construyendo ahí simultáneamente? Igual le queda grabado por si se quedan, hay algún pasito que olviden. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Bien. Ay, ¿qué hice? Es esto, listo. Bien. Entonces, miren, muchachos. Mira que yo ya estoy, ya se puede visualizar como esta partecita. ¿Listo? Entonces, pero el triángulo se me forma es acá. Ahora tengo que definir ese punto de intersección. Entonces, ¿cómo hago eso? Vengo acá, intersección, con el mouse lo pongo acá, mira, y listo. Me marca la intersección. ¿Listo? Y ahora sí voy a empezar a dibujar los otros segmentos de ese triángulo. Voy a empezar.
por el que del anclaje al poste. Entonces vengo acá, perdón, segmento desde acá hasta acá. Y mira, ¿cuánto mide ese segmento? 6.23. Si venimos y miramos lo que hicimos hoy, caramba, ¿qué se me hizo? Acá. Mira, la distancia es 6.23, o sea que está muy bien lo que hemos hecho. Y efectivamente, pues tiene que coincidir, ¿no? Ahora tracemos este otro segmento, que viene a ser la hipotenusa. Venimos acá, segmento, desde acá hasta acá. Esa hipotenusa me da 15.32. No le hemos hecho. Esa es la tarea que les dejé a ustedes. Esa es la tarea que les dije que hicieran esta partecita. O sea que esto, cuando hagan el cálculo, les tiene que dar 15.32. ¿Listo? Ahora, la otra tarea, perdón, aquí dice. La otra tarea es que ustedes repliquen este proceso que acabo de hacer, pero para el lado derecho. Entonces, recuerden, repito el proceso que hice. Dibujé fue los 24 grados porque es el ángulo que está sobre el poste. Para el lado derecho, si esto mide 90, esto mide 46, ¿este cuánto tiene que medir el de arriba? 44 grados, ¿cierto? Listos. Entonces, ustedes van a repetir ese proceso aquí, pero entonces aquí miden 44 grados. ¿Qué va a ser lo diferente, muchachos? Lo diferente va a ser que entonces, cuando ustedes midan este ángulo, permítame, prendo la cámara para que me miren una cosa. Listo. Cuando va a dibujar este ángulo acá, entonces ese va en sentido antihorario, porque yo mido desde el poste hacia arriba a los 44 grados. Entonces tengo que colocarlo en sentido antihorario. ¿Y qué más van a hacer? Adicional a eso, van a ocultar algunos elementos que no necesitamos. Por ejemplo, esta semirrecta no la necesito. ¿Cómo la oculto? Simplemente hago clic acá. Ya la oculté, ¿de acuerdo? Ya la oculté. O sea, este lo de ocultar lo hacen cuando hagan esta construcción. ¿Qué más quiero ocultar? Pues quiero, digamos, no quiero que se vean los ejes, ¿sí? Porque aquí no estoy ubicando en un plano cartesiano nada. Entonces le doy clic derecho y le digo, no me muestre los ejes. Entonces podría dejarlo así si quiero. O si quiero, también podría yo quitar la cuadrícula. Clic derecho, cuadrícula, quitar sin cuadrícula y ya. Pero digamos, esto lo hago es después de que ya haga toda la construcción. ¿Qué más es importante colocar acá en la qué? En la verificación, que coloquen los valores de estos lados, ¿sí? O en su defecto que copien una captura de pantalla incluyendo estos valores de acá. ¿Cómo hago para que aparezca que acá diga que H mide 6.23? Vengo acá donde dice H segmento, sea clic en los puntos, propiedades, y acá donde dice etiqueta visible, van a seleccionar nombre y valor, y ya aparece. Y ese proceso lo va a repetir para la hipotenusa, que es esta. Mire que hice clic acá y automáticamente aquí se apareció el valor de I. Nombre y valor. Y listo. Y ahí ya aparece ese valor. Ahora, ¿qué nos podría a nosotros de pronto faltar? Este ángulo de acá, ¿no? Que nos mida este ángulo de acá, porque ese es el ángulo que nos está representando o nos está trabajando ahí el ejercicio, que son los 66 grados. Entonces, para eso, venimos aquí, ángulo, y tengo que medir, este siempre lo mide sí en sentido antihorario, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en sentido antihorario sería aquí, aquí y aquí. Y fíjense que ahí están los 66 grados, ¿listo? García, esta prima la puedo quitar, listo. Y ya me queda bien. Este C, pues si quiere lo escriben, si no, no. O sea, lo escriben no si no lo dejan visible o no. Y listo, esa es la construcción. Entonces la tarea es hacer la otra mitad. Preguntas a ver, muchachos.
¿Preguntas? Yo ayer hice un barrido por los foros, hasta ayer están actualizados, ¿no? Estoy pendiente con la calificada de la tarea 1. Como ustedes saben, la semana antepasada estuve por allá en evento académico y la verdad eso me retrasó mucho el trabajo, pero yo entre mañana jueves y el sábado a mediodía ya les tengo esas notas de esa tarea 1, ¿de acuerdo? Entonces les voy a solicitar un poquito de paciencia con esas notas. Si de pronto no me han entregado ese trabajo, esa tarea 1, envíemela por el correo institucional o por la mensajería interna mejor. A ver, pregunta, espere que acá hay alguien que levantó la mano. Zaida. Zaida, ya le activo el micrófono. Listo, Zaida. Pregunta, a ver. Tienes el micrófono habilitado. Profe, ¿cómo estás? Profe, en el GeoGebra, digamos, cuando dices ¿Zaida construir está hablando? la otra parte. No escucho. Sí, yo estoy hablando. ¿No me escucha, profe? Hola, ¿me escucha, profe? Mm, Zaida, yo no escucho. Los estudiantes, ¿sí la escucha? Espérame, que espera cambio de micrófono. O espera, mira una cosa acá. Espera. Mm, mm, mm. Zaida, habla, a ver. Profe, ¿me escuchas? Ya, ahora sí, ya. Te estaba preguntando que cuando dices que construir la otra parte en el GeoGebra, o sea, digamos, no entiendo esa partecita ahí con los ángulos, ¿será que me puedes explicar un poquito? Sí, correcto. O sea, digamos, sobre este mismo dibujo, continuarlo. Es decir, venga, a ver, pongo otra vez, pongo los ejes. Listo. Entonces, sería empezar acá, o sea, continuar aquí con esta partecita que falta. Entonces, vamos a colocar aquí los 44 grados. Entonces, venimos acá, ángulo dada su amplitud. Entonces, punto, vértice, 44 grados. Y en este caso, necesitamos que sea sentido antihorario, porque si yo mido desde acá y quiero ir hacia arriba a 44 grados, mire cómo se está moviendo el cursor, en sentido contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj. Le doy OK. Y mira que ahí están los 44 grados. ¿Ya? Ahora, pero este punto no. Mira, aquí apareció el punto A1'. Entonces, continúan, mira. O sea, es repetir lo que yo hice, segmento, ¿cierto? Semirrecta, punto de intersección acá, colocan este segmento, ocultan la semirrecta y ya les queda completamente el triángulo ya terminado. ¿Sí? A eso es lo que me refiero. Mira. Listo, mira que aquí ya está el triángulo. Entonces, colocan este punto de intersección, dibujan este segmento, ocultan la semirrecta y ya les queda el triángulo. A eso me refería con completarlo. Ok, profe. Profe, y ese, digamos, ese 44 es, ¿tú reemplazas el numeral o estás, digamos, bueno, sumando o restando sobre los 180 grados o ese Correcto, 44? O sea, digamos, correcto. Porque ah, mira, ok. yo estoy trabajando con 46 acá, ¿cierto? Porque yo puse numeral 6. Entonces serían 90 más 46 y la suma de eso, cogí a 180 y le resté la suma de eso. Eso me dio 44. Por eso yo escribí allá 44. ¿De acuerdo? Pero entonces ustedes lo hacen con los cálculos del numeral que hayan seleccionado. Ah, listo, profe. Profe, una última pregunta. Digamos, bueno, en el video, esta parte del GeoGebra también se tiene que No, explicar, digamos, para no, o este sea, ejercicio o... cuando ustedes hacen el video, digamos la idea que en el video ustedes ya deben tener listo todo. O sea, la idea no es que ustedes en el video vayan haciendo paso a paso porque se demoran mucho, ¿ya? O sea, digamos cuando usted va a hacer el video, usted ya tiene
todo el desarrollo hecho y la construcción en el GeoGebra hecha, ¿sí? Entonces lo que hace es explicar, bueno, aquí hice esto, aquí hice lo otro, acá utilizar la relación trigonométrica seno porque tengo esto y esto, despejé, bueno, y aquí cuando hice la verificación en el GeoGebra, muestra el pantallazo, nos damos cuenta que efectivamente el desarrollo matemático realizado corresponde con lo que me está presentando el GeoGebra. La idea no es hacer la construcción porque se demoran mucho. O sea, es cuando ya ya hago la construcción Ah, previamente y la muestro, ya ok. la muestro terminada y les digo, mira, acá esto me dio tanto en el GeoGebra, voy y comparo con lo que hice matemáticamente, algebraicamente, y efectivamente los resultados coinciden, es decir, que está bien hecho el ejercicio. Listo, profe. Gracias. Eso sería todo. Listo, Si listo, tengo dale. alguna duda al resolver, te puedo escribir por Claro, sí, interno. claro, por el Listo. interno, si quieren en el foro, o por el chat, o por el Teams, por cualquier espacio, no hay problema. Listo, profe. Gracias. Listo, ¿alguna otra inquietud? Ya la otra temática que son solución de triángulos oblicuángulos la trabajamos el viernes. O sea, digamos, para no ser tan extensos estos encuentros. Entonces, digamos, ya tienen ustedes material e información para hacer el ejercicio 1, el 2 y el 3. El viernes miramos los que faltan. Si de pronto no quieren, digamos, de pronto que en el foro de pronto algún compañero, bueno, se les copie los procesos, también me pueden enviar por la mensajería interna el desarrollo y yo se lo retroalimento. Eso sí, muchachos, en el foro tienen que colocar, perdón, no, deben colocar la selección del ejercicio, ¿no? Porque se presentó en un grupo que una estudiante no leyó, y dijo que iba a ser el 4, pero ya un muchacho antes había dicho que iba a ser el 4. Y entonces esa estudiante yo no le puedo valer el desarrollo que hizo. Entonces, pilas con eso. Si no han escrito en el foro qué ejercicio, qué dígito van a trabajar, hágalo en este momento. Listo, muchachos, si no hay más preguntas, pues por hoy no sería más. La grabación se las comparto de una vez. Si alcanzo, porque quiero cortar un pedacito de cuando estaban ustedes trabajando, para que no quede eso tan largo. Entonces, si no es más, les agradezco mucho su atención y estamos en contacto. Espero que haya servido de ayuda, de apoyo lo explicado y que se haya comprendido en su gran mayoría. Si no, pues me preguntan, yo estoy presto a responderles cualquier inquietud. Chao, chao.